Hermanos, buenos días, Dios les bendiga, que el Señor los guarde, que este domingo sea un domingo muy especial para cada uno de ustedes, que sobre todas las cosas la paz del Señor reine en cada hogar, en cada casa, aunque falten cosas, porque es que yo creo que todos estamos en la misma condición. De pronto a unos les falta una cosa, a otros nos falta otra, pero igual nosotros dependemos y confiamos es en el Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, hermanos. Los bendecimos con todo nuestro corazón, oramos al Señor que nunca falte nada en su casa, pero sobre todas las cosas que reine la paz, esa paz que solo Él puede traernos, hermanos. Bendecimos a todos nuestros hermanos que nos están viendo en este momento, a todos los pastores, a cada uno de aquellos que en este momento o bien se encuentran ayunando o se encuentran de rodillas clamando a Dios, aquellos que oran por las naciones, que oran por tal vez familiares que tienen en otro país y que no han podido ver. Nosotros también nos unimos a su oración y los bendecimos por todos aquellos que en este momento se encuentran de pronto en una cama, postrados en un hospital. Valga el momento para dar gracias a todos aquellos, a todos los hermanos que se han unido en oración por mi esposa, y no solamente por mi esposa, sino por todos aquellos que están en una clínica o están en su casa convalecientes. Yo bendigo a todos nuestros hermanos, con todo mi corazón los bendecimos y deseamos lo mejor para cada uno, hermanos. Yo sé que si bien la palabra dice que oremos los unos por los otros, que lloremos con los que lloran, hermanos, nosotros también nos unimos a ese clamor, nosotros estamos ahí con cada uno, hermanos, y yo sé que primero Dios responde a su oración y segundo, hermano, Dios le restituye, y puede ser económicamente o puede ser de otra manera, pero el Señor siempre nos restituye. Tal vez usted ora por un enfermo y el Señor le restituye a usted teniendo salud, hermanos. Y qué bueno, Él nunca se queda con nada, Él siempre devuelve lo que recibe de nosotros, hermanos. Los bendecimos. Hoy, como les había dicho en el programa pasado, vamos a continuar con el estudio del capítulo 11 del libro de Levítico, y habíamos visto en la primera parte cómo Dios para todo tiene un orden, y Dios ordenó, y estamos hablando de la comida de los hijos de Dios, ¿verdad? Y Dios ordena que de los animales de la tierra, todo animal que tenga pezuña hendida, había dos características: primero la pezuña hendida y segundo los que rumían, ¿verdad? Entonces hablábamos de la pezuña hendida como los caminos que toma uno, bien un camino bueno o un camino malo, y de eso la decisión es nuestra, ¿verdad? Pero también los que rumian, porque no solamente era la pezuña hendida, sino no solamente es el camino que tomamos, sino también el escudriñar la palabra de Dios, el estar en integridad, en santidad, y para eso y para ser limpios necesitamos escudriñar las escrituras, ¿verdad? También alcanzábamos a ver algo acerca de los peces del mar, y hablábamos de aquellos que tienen aletas. Había dos particularidades, ¿verdad? El pez que se podía comer tenía que tener dos características: primero escamas y segundo aletas. No se podía comer un pez que se arrastraba en el agua. Entonces también tiene su significado, ¿verdad? Hay unas cosas bien importantes. Pues el pescado era importante allí en Galilea, y ellos tomaban del Mediterráneo, del mar de Galilea o del río Jordán. Tomaban el pescado, era muy importante para la alimentación del pueblo, ¿cierto? Era tan importante que una de las puertas en el muro que rodeaba a Jerusalén se llamaba la Puerta del Pescado. Usted tal vez lo ha leído. O sea, de allí se traía la pesca del Mediterráneo. Ahora, es interesante notar que esto causó un problema en los tiempos del profeta Nehemías, cuando los pescadores traían pescados y otras mercaderías para venderlas en el día de reposo.
Esta actividad constituía una violación al día de reposo, ¿verdad? Usted puede leer esto allí en el capítulo 13 de su profecía, versículos del 16 al 22, allí en Nehemías. Ahora, la importancia de la pesca en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo es algo muy conocido por cualquier estudiante del Nuevo Testamento. Los primeros discípulos que él llamó eran pescadores, a quienes dijo que llegarían a ser pescadores de hombres. Usted lo recuerda, ¿verdad? A Pedro le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. En una de sus parábolas que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, él les dice, vea, versículo 47, versículos 47 al 50. El Señor Jesucristo comparó el reino de los cielos con una red que recoge lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cuál sería el método usado para determinar lo bueno y lo malo? No se basaría si en los peces eran grandes o pequeños, sino según la clasificación de la ley levítica. Solamente un pez que tenía aletas y escamas era limpio o bueno. No era suficiente tener solamente una de estas dos características. Tenía que tener las dos características, tener aletas y tener escamas, para determinar que el pescado era bueno, ¿verdad? ¿Qué representan las aletas? Las aletas representan al creyente que es propulsado o impelido por el Espíritu Santo, y las escamas al que está revestido de la justicia de Cristo. Estas son las dos marcas de identificación del verdadero creyente, que ha sido limpiado por la sangre de Cristo y está viviendo una vida realmente cristiana. Ahora llegamos al siguiente aspecto que vamos a considerar dentro del tema. El alimento del pueblo de Dios, nuevamente capítulo 11 de Levítico, y es el reglamento con respecto a las criaturas limpias e inmundas que vuelan. Ya vimos los que se mueven en la tierra, los que se mueven en el mar, y ahora vamos a mirar los que vuelan. Entonces leamos los versículos 13 al 19 del capítulo 11 de Levítico. Dice la palabra: y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Ahora, las aves no tienen marcas visibles como las que tienen los peces y los animales. Lo que todas parecen tener en común es la forma de alimentarse, es decir, que comen inmundicia. Este texto incluye una lista de las aves inmundas de Palestina, y es otro punto que revela que el sistema mosaico fue designado para la nación de Israel, y en particular para la tierra de Palestina. Estas aves son clasificadas como inmundas o sucias. Son las que se alimentan por lo general de cadáveres de animales, peces y de otras aves. Algunas de estas aves nos parecen extrañas, ¿verdad? No habíamos oído hablar de ellas. Se clasifican en las familias de las águilas y los gavilanes, los gallinazos y los cuervos, los búhos y los somormujos y los calamones y pelícanos. Ni siquiera nos parecen apetitosas, ¿cierto? Son aves sucias por sus hábitos de alimentación. Como ya dijimos, pero recuerde usted que hoy en día hay personas que comen estas aves. Aunque yo mismo no puedo decir que me gustaría comer esas aves. En realidad no importa si comemos o no esas aves hoy en día.
El comer o no comer su carne, igualmente, como lo hemos hablado anteriormente, no nos encomendará a Dios. Como hemos dicho antes, el punto es que aquí se le está enseñando a Israel a hacer cierta distinción entre, entre lo limpio y lo inmundo, ¿verdad? Tenían que hacer una decisión ellos en cuanto a lo que fuese limpio o lo que fuese inmundo. Ahora, la lección para nosotros hoy en día es que debemos hacer decisiones en cuanto a nuestra conducta y nuestra profesión. Tuvimos que hacer una decisión en cuanto a si aceptábamos a Cristo o no lo hacíamos. En cuanto al estudiar la palabra de Dios o no hacerlo. En cuanto al caminar de una manera que le agradara a Dios o no hacerlo. Y esta es la lección para nosotros hoy en día. Ahora, esta sección a nosotros nos da luz en cuanto a la experiencia de Elías. Los cuervos que eran aves inmundas le trajeron su comida. Ahora notemos que Elías no se comió los cuervos, sino que estos le dieron de comer a él. Ahora, pasamos a considerar el reglamento con respecto a las criaturas limpias e inmundas que andan sobre cuatro patas sobre la tierra. Leamos el capítulo 11, los versículos del 20 al 23. Dice la palabra, y todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Ahora, bueno, en cuanto a mí se refiere, estaría muy contento si se excluyera todos estos insectos del menú. Yo hablaba en el mensaje pasado de cómo hay culturas, hay lugares de la tierra, pues donde todo lo que se mueve es de comer, ¿verdad? Y debido a estas cosas, realmente pudiéramos decir que debido a esto se presenta una serie de enfermedades como la que se está presentando, como la pandemia que se está presentando hoy. Pues la gente no tiene para nada en cuenta lo que dice la palabra de Dios, y pues para ellos todo lo que se mueve es de comer. No importa si son sapos, ranas, si son gusanos, lo que sea, todo lo que se mueva es de comer. Y esto lleva a tener tremendas infecciones, enfermedades que traen ciertos animales como los murciélagos, las ratas, y la verdad hay gente que no le importa nada de eso, sino sencillamente los consume, ¿verdad? A pesar de que el Señor dio la dieta que debíamos tener nosotros, la humanidad, y que sería buena para nosotros, ¿verdad? Hay gente que come todo esto. Y como les digo yo, en cuanto a mí se refiere, no tendría, pues a mí no me gustaría comer eso. Aparentemente los declarados limpios son 4 especies de langostas. La langosta mencionada aquí era de las especies más comunes. El langostín tenía una protuberancia en la cabeza. El argol era una langosta con protuberancia en la cola. Mientras que el agap era una langosta con cola, pero sin protuberancia. De modo que según esto, al pueblo de Israel le fue permitido comer estas 4 clases de langosta. Pero hermano, yo le quiero decir, si usted a mí me invitara a comer en su casa, yo le diría, por favor, comamos otra cosa, ¿verdad? No es que haya algo religioso o ceremonial
o malo en comerlos, sino que sencillamente, pues, no soy amigo de comer cosas o pescado, realmente no. Ahora, pero al ver el caso de Juan el Bautista, por ejemplo, notamos que observaba una dieta bastante correcta según las leyes de Moisés, cuando comía langostas y miel silvestre. Bien, llegamos ahora al siguiente aspecto. Esto es el reglamento con respecto al contacto con los cadáveres de animales inmundos. Ahora leamos el versículo 24 de Levítico 11. Dice, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Este versículo introduce una sección nueva que se extiende hasta el versículo 38. Pero pues no creemos necesario leerla toda. Es una lista de animales cuyos cuerpos muertos es prohibido tocar. Así es que que enfocaremos nuestra atención solo sobre algunas cosas específicas mencionadas aquí y sobre algunas porciones de este pasaje. Ahora, a los israelitas no solo se les prohibió comer animales inmundos, sino que también se les prohibió tocar el cadáver de un animal inmundo. La contaminación por el solo hecho de tocar inmundicia es el principio de una enseñanza aquí. Este fue uno de los grandes principios de la vida que fue declarado una vez que en los días del regreso de Israel a Palestina después de la cautividad. De eso habló el profeta Ageo en el capítulo 2 de su profecía, versículos 11 al 13 del capítulo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Hasta aquí la lectura de Ageo capítulo 2. Ahora, el principio que se presenta aquí, muy importante por cierto, es que la limpieza o la santidad no es transferida por medio del contacto, por el mero hecho de tocar algo santo. Si usted como santo toca a una persona que no es santa, el hecho de que usted la toque no le va a transmitir la santidad. Pero si usted toca algo que está inmundo, algo que está sucio, ¿verdad? Esto representa, hablemoslo espiritualmente hablando, esto representa pecado, ¿verdad? Y no es el solo hecho de que usted lo toque, literalmente vaya y toque a una persona, se le va a prender el pecado, no. Es el hecho de la compañía que usted tiene, de con quién usted, a quién toca, con quién se involucra, ¿cierto? El pecado y la piedad son transferidos muy fácilmente por medio del contacto. ¿Cómo le parece? Hoy estamos hablando de esta pandemia. Y mire que es fácil de transmitir, solo que una persona vaya a toser al lado nuestro o estornude, esas partículas vuelan y entran en usted, ¿cierto? Y fue fácil. El contacto nomás de las manos con alguna superficie que haya tocado una persona de esas, solo basta eso para prendérsele esa pandemia, ¿cierto? Si colocamos algo limpio y santo al lado de algo inmundo y sucio, ¿será posible transmitir la santidad y la limpieza a lo inmundo por el solo hecho de que lo toqué? No, hermano. No, porque es imposible sacar lo santo donde no hay santidad y lo limpio de lo inmundo. No se puede hacer penetrar la limpieza o santidad frotando desde afuera. Pero
pero es un hecho que lo inmundo sí puede afectar lo limpio. Es posible que un hombre injusto pueda hacer obras de justicia que sean aceptables a Dios. No se puede obtener justicia de la injusticia. Este principio opera como ley en toda la esfera de la vida y de la sociedad. Y aún en la naturaleza no se puede limpiar un litro de agua sucia añadiéndole un litro de agua limpia. En cambio, basta solo una gota de agua sucia para contaminar un litro de agua limpia. De la misma manera, un muchacho que tiene sarampión nunca se cura simplemente entrando en contacto con un muchacho que está bien de salud. Ahora, en cambio, el que está bien corre el riesgo muy real de contagiarse con el sarampión solo por el hecho de estar con el muchacho enfermo. Hermano, amigo que me está escuchando, un cristiano no puede juntarse con el mundo y jugar con el pecado sin contaminarse. Y hablábamos el otro día, no, es que yo sí amo a Dios y quiero servirle, pero es que yo también quiero vivir mundo. Es que yo quiero juntarme con tal persona porque quiero vivir el mundo de esa persona. Estamos absolutamente equivocados. Si usted es santo y se junta con una persona que anda en el mundo, no crea que se lo va a ganar del mundo a él. Más bien él, que está en el mundo, se lo va a ganar a usted. Y lo va a contaminar, seguramente. Ahora, ¿de dónde viene la idea de que un cristiano puede meterse en las drogas y bebidas y en los cabarets y fiestas desordenadas? Algunos alegan que así se puede alcanzar a los perdidos y que uno tiene que asociarse con ellos así para poder ganarlos. Bueno, ¿se puede en realidad alcanzar a los perdidos de esa manera? Claro que no. Sucede lo contrario, pues ellos mismos se contaminan y toman parte en aquellos pecados. El apóstol Judas, en su carta, versículo 23, dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es una equivocación terrible juntarse y meterse en el pecado. Debemos pues guardarnos de toda contaminación. Hoy ¿qué se está hablando, hermanos? Se habla de esta pandemia y ¿qué nos ha aconsejado a nosotros el presidente todos los días? ¿Qué nos aconseja el alcalde? ¿Qué aconseja el Ministerio de Salud y todas estas entidades? No se junte donde haya aglomeraciones, no se junte donde haya fiestas, no entre a esos lugares porque esos son lugares de contaminación, donde hay mucha montonera, hermanos, por así decirlo, y lo más lógico es que usted se contamine allí. Así sucede espiritualmente hablando, hermano. La Biblia dice que el que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y si usted en alguna ocasión ha dicho, es que yo quiero conocer el mundo, hermano, si tiene el temor de Dios, retráctese de todo eso y vuelva a servirle a Dios de todo corazón, hermanos. ¿Se da cuenta? Eso no debe pasar con nosotros. Ahora, yo quiero comentarles algo. Un ciudadano israelita tenía en mente este gran principio. Cada vez que caminaba en el camino y veía un perro muerto o una rata muerta, le era prohibido llevar el cadáver o cualquiera de sus partes. No debía llevar ni un hueso ni la piel para uso alguno. Si es que tocaba inadvertidamente el cadáver de un animal inmundo, tenía que lavar los vestidos y quedarse inmundo hasta el fin del día. Estas son grandes lecciones espirituales para nosotros. El cristiano es santificado por la redención de Cristo y es vestido de sus vestidos de justicia. Pero nosotros caminamos por un mundo donde
nos podemos contaminar. Nos podemos contaminar. Todavía tenemos nuestra vieja naturaleza. No será sino hasta cuando entreguemos este cuerpo de muerte, cuando seremos completa y totalmente santificados y separados aún de la presencia del pecado. Yo quiero hacer un momentico aquí, hermanos, para decirles algo. Hay mucha gente que está sirviendo en la iglesia. Hay gente que sirve en la iglesia, hermanos, y si nos preguntaran a nosotros como pastores, ¿qué concepto tiene de aquella persona? Yo podría decirle, de conocimiento propio, esa persona, qué persona tan hermosa, qué categoría de persona, qué persona tan servicial, qué persona aquí en la iglesia es una persona que se destaca por su servicio, que está aquí, que está allá, que parece una hormiga, que no es sino que uno abra la boca para que la gente colabore. Qué hermosas personas, son hermosas y seguramente tienen a Jesús en su corazón, hermanos. Estoy absolutamente convencido de que lo tienen. Son hermosas y uno ama a esas personas y las ama con todo el corazón, hermanos. Pero va uno a ver bien, hermano, y tristemente se encuentra con una cruda realidad, y es que esa persona bella, esa persona hermosa que dice amar a Dios, tiene dentro de sí algo oculto. Puede tener dentro de sí un pecado, y un pecado significa tener un demonio ahí, hermanos, porque hay demonios de lujuria, de laxivia, hay demonios de robo, hay demonios de murmuración, de chisme, de contienda, de odios, de resentimiento, ¿cierto? Y tristemente, hermano, esa persona bella, esa persona hermosa, esa persona colaboradora en la iglesia, esa persona que usted ama, está acariciando un demonio. Y lo acaricia todos los días y lo consiente, y es una gran persona, y es maravilloso tratar con esa persona, pero está consintiendo un demonio, ¿verdad? Lo consiente, no quiere salir de él, lo consiente, lo acaricia, hermano. Un cristiano que se precia o que más bien dice tener a Jesús en su corazón, no admite ningún demonio dentro de él. Y ese demonio tiene que irse de ahí, hermanos. No podemos nosotros consentir demonios. No podemos nosotros mostrar algo que no somos, porque, hermano, no vamos a poder engañar a nadie, porque nos vamos a engañar en nosotros mismos. Usted no puede burlar a Dios, no puede andarle con mentiras a Dios, porque Él conoce lo más profundo de su corazón. Él sabe lo que hizo ayer, Él sabe lo que hizo anoche, Él conoce sus pensamientos, las intenciones de su corazón, hermano. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a los líderes de la iglesia, usted puede engañar a sus padres, pero a Dios no le va a engañar. Y seguramente lo mejor que le puede pasar es que se va a dar un golpe muy duro, muy duro. Entonces, hermanos, yo les digo, meditemos en esto, miremos cómo andamos. No, mire, hermanos, si ustedes son padres, no consientan pecado de sus hijos en su casa. Pero si ustedes mismos aman a Dios con todo su corazón y quieren colaborar en la obra de Dios, no consienta un demonio en su cuerpo, en su mente, en su corazón. No lo consienta. Sáquelo, hermano. Sáquelo de ahí. Sáquelo de ahí. De ustedes y de mí depende la bendición de Dios. Muchos decimos, es que el Señor me habló. ¿Qué Señor le está hablando, hermano, si usted anda en pecado? ¿Qué Señor le está hablando si usted tiene odio en su corazón? ¿Qué Señor le está hablando si usted le gusta el chisme y la murmuración? ¿Qué Señor le está hablando? Porque yo conozco un Señor que habla, pero habla es a los que andan en integridad, en santidad. Yo conozco un Señor que habla a aquel que lo busca, porque la palabra es bien clara. La palabra dice y dice muy claro,
¿Quién estuvo en mi secreto para que yo les revelara lo mío? ¿Se da cuenta? Ahora, en los versículos del 29 al 31 de este capítulo 11 de Levítico contienen una lista de otros animales adicionales, como la comadreja, el ratón, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Estas son criaturas que viven sobre la tierra o debajo de la tierra. Deben haber sido bastante comunes. Sin embargo, el israelita tenía que evitar todo contacto con sus cuerpos muertos. El cadáver de un camaleón podría contaminarle tanto como lo podría hacer el cadáver de un elefante. De modo que constantemente tenía que recordar que vivía en un mundo de criaturas caídas y que los pecados pequeños son tan atroces ante Dios como lo son los que creemos grandes. La paja y la viga son iguales ante Dios. Los pecados pequeños no dejan de ser pecados y deben también ser evitados. Ahora, sigamos leyendo los versículos del 32 al 36. Dice, y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillos se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen las aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Ahora, con este pasaje entramos en la cocina. Debe haber sido una cosa común que algún roedor como hoy, entrara en la cocina en aquellos días y que cayera en alguna de las vasijas y muriera. Cualquiera vasija de barro en que esto ocurría tenía que ser quebrada, y el agua o el grano que contenía tenía que botarse. Una vasija de bronce tenía que ser restregada hasta quedar completamente limpia. Hermano, aquí Dios está enseñando a su pueblo la necesidad de limpieza en la preparación de las comidas. Y al mismo tiempo les estaba enseñando una lección en cuanto a la santidad. Cada vasija era santa ante Dios. Y todo tenía que permanecer como limpio. En el sistema mosaico la limpieza era lo más importante después de la santidad. Y esto tenía que aplicarse aún en los detalles más pequeños, en las situaciones cotidianas. Dios guardó a su pueblo de toda contaminación y corrupción. Es tan importante, hermano, que nosotros nos detengamos, que nosotros, fíjese usted lo importante, tal vez, como yo les decía, puede que a usted le parezca tan aburrido el libro de Levítico, pero fíjese lo importante y la sabiduría que hay en este libro, hermanos. De nosotros depende, de decisiones que tomemos, si somos limpios o somos inmundos. Yo sé que el Señor nos está hablando, hermanos, y de gran manera nos está hablando. Entonces, miremos, hermano, cómo andamos. ¿Somos limpios o medio limpios? ¿O definitivamente somos inmundos? Y si inmundos, es que Jesús no ha entrado en nuestro corazón. Por eso yo le invito a que usted se ponga de rodillas y usted solo haga una oración y dígale: Señor, aquí estoy y reconozco mi pecado. Desde mi niñez a este momento reconozco que yo he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Límpiame de todo pecado, y yo quiero hoy entregarme a ti y reconocer que tú eres mi Señor y mi Salvador, y que pagaste un precio de sangre para librarme a mí de la condenación del pecado y la muerte. Señor, hoy yo quiero ser una vasija limpia para ti. Yo no quiero ser inmundo, yo quiero ser una vasija limpia para la gloria de tu nombre.
Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si usted hace esta oración con todo su corazón, hermano, estoy absolutamente seguro de que Dios va a comenzar a hablar a su vida de diferentes maneras, como Él quiera hablar, pero le va a hablar. Así que prepárese, porque vienen cosas grandes y hermosas para usted, pero santifíquese delante de Dios y sea limpio. Báñese todos los días con la palabra de Dios. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Es nuestro deseo más grande. Amén.